¿Qué tal? Bienvenidos a otro café virtual de Foro de Foros. Hoy nos lo tomamos con Ainhoa Marín, que es investigadora principal del África subsahariana para el Instituto Elcano. ¿Qué tal, Ainhoa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Queríamos hablar de África, del continente que alberga pues, el 17% de la población del mundo y siempre olvidado. También ahora durante la pandemia, aunque no sé, Ainhoa, a lo mejor prefieres que reformule mi pregunta, porque recuerdo una charla que diste en La Granja hace un par de años en la que pedías que dejáramos de hablar de África como ente homogéneo. Claro, así es, porque tenemos una cierta tendencia en España a entender que África es como un país y que en realidad es un continente que tiene entre, bueno, 54 o 55 países africanos, que están los que son miembros de la Unión Africana con enormes diferencias y tenemos un continente tremendamente heterogéneo. Entonces es verdad que hablamos de África, de África, de África, sin tener en cuenta que es un continente enorme, con países pequeños, con países enormes, con economías pequeñas, con economías grandes, con lo cual ahí hay una primera cosa que tenemos que superar en España, ¿no? Que es entender que la realidad africana es mucho más compleja. Por hacer una cronología o una foto para que podamos más o menos manejarnos los que no tenemos unos conocimientos específicos del continente. El 14 de febrero se detecta en Egipto el primer caso de coronavirus y desde entonces se ha expandido, pero no tenemos clara la secuencia. Hay un estudio de la OMS que dice que el virus se está expandiendo allí más lentamente, que la tasa de mortalidad es menor que en otras zonas del planeta. Pero luego, por ejemplo, viendo prensa local en Tanzania, el otro día leía que la oposición asegura que ha habido entierros en secreto, por ejemplo. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, sí, es interesante porque cuando la pandemia estaba muy centrada aquí en Europa, que había venido de China, lo que se pensaba era que cuando la pandemia llegara al continente africano se iba a producir una especie de catástrofe, ¿no? Y había diferentes predicciones de la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas, que nos hablaban de millones de muertos en el continente africano, ¿no? Eh, las razones que daban para explicar lo que podría ser una gran debacle, que por cierto luego todavía no se ha producido, ¿no? Pero se daban razones que tenían que ver con pues, la deficiencia de los sistemas sanitarios. Si los sistemas sanitarios europeos han sido insuficientes para nuestra propia pandemia, pues claro, pensamos en el continente africano y en los países que muchos de ellos ni siquiera tienen UCIs, con lo cual, bueno, pues se pensaba que eso, unido a otro elemento de enfermedades previas que tienen muchas de las personas que viven en los países africanos, pues tenía como resultado que efectivamente se fuera a producir una catástrofe en África. A día de hoy, en este momento, con las precauciones que tiene hacer cualquier tipo de pronóstico sobre la evolución del virus, ¿no? Pero sí que es verdad que en América Latina está siendo mucho más golpeada y en África esto no es así. A día de hoy se contabilizan no demasiados casos, concretamente 8.000, en torno a los 8.000 fallecidos, ¿no? La mayoría efectivamente están concentrados en Egipto, pero ya es Sudáfrica el primer país que está al frente y acaba de hecho de superar la barrera de los 100.000 afectados, ¿no? La mayor parte de los afectados en Sudáfrica están en la zona de Ciudad del Cabo y ahí es donde se están produciendo la mayoría de las muertes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que ha pasado es que de momento no se están cumpliendo esas predicciones. Podría ser, que es verdad que alguien lo esté pensando, que a lo mejor es que las cifras no revelan la realidad y que en realidad, bueno, pues estas cifras que yo acabo de dar esconden un número mayor de muertes que no están siendo comunicadas por los gobiernos africanos. Pero también es cierto que puede haber algo de eso, pero es una realidad que no hay en las grandes ciudades donde se podría esperar que el virus fuera más catastrófico. No está habiendo unos grandísimos repuntes de los fallecidos y las calles están llenos de muertos, como sucedería si efectivamente se hubiera cumplido lo que se hubiera dicho, ¿no? Entonces, a día de hoy nos encontramos con un impacto sanitario relativamente menor de lo esperado. Por el momento, no sabemos lo que puede pasar y hay diferentes razones que dan los expertos. Nos hablan de una mejor preparación de los países africanos para el control de las epidemias, porque en eso ellos tienen bastante experiencia, mucho más que los europeos. Nos hablan también algunas visiones más optimistas de que la población africana, la media de edad es mucho más baja que en Europa, ronda en torno a los 19 años y como la gente joven es aparentemente más resistente al virus, pues que esto puede haber tenido también algo que ver, ¿no? Y por supuesto también hay una razón ahí que yo creo que puede ser también válida y es la anticipación. Como la pandemia ya había llegado primero a otros sitios, es verdad que muchos gobiernos africanos tomaron medidas de una manera anticipada precisamente porque estaban viendo lo que ocurría en el exterior, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que a día de hoy el impacto sanitario no es ni muchísimo menos la catástrofe que avecinaban.
Oye, ¿y qué hay del impacto económico? Porque África es enorme, tiene áreas de desarrollo muy diferentes, pero me imagino que también se puede percibir, ¿no?, el impacto económico a día de hoy, aunque sea irregular. Claro, una cosa es el impacto sanitario, que eso es así, y donde efectivamente hay, y va a haber una pesadilla económica muy importante, es en la vertiente del impacto económico del COVID, ¿no? Aquí nos encontramos, en primer lugar, con una situación bastante desafortunada, porque la realidad es que los países africanos, algunos de ellos, estaban en una tendencia de crecimiento económico expansivo, es decir, muchos de ellos se habían colado en el top 10 de los países que más crecían en el mundo. No solo países africanos, había algún otro asiático, pero en el top 10 de crecimiento del Producto Interior Bruto había varios países africanos y se esperaba que esta década fuera una década de expansión y que continuara el crecimiento económico y se creara empleo en el continente. ¿Qué pasa? Que con la entrada y con este nuevo contexto, todas las predicciones, como ha pasado en el resto del mundo, han cambiado. Entonces, para todos los países africanos se han pronosticado por parte del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos unas caídas de la actividad económica brutal, ¿no? Es verdad que esto no es extraño porque, como voy a comentar a continuación, hay diferentes vías, ¿no?, de impacto, una especie de canales o vectores de donde vamos a ver perfectamente y de una manera muy sencilla que la actividad económica africana se va a ver muy dañada, ¿no? Esos vectores tienen que ver, en primer lugar, por ejemplo, con los países que exportan petróleo. En África hay un número de países importante que son fundamentalmente exportadores de petróleo o que, no siendo grandes exportadores en términos continentales, tienen muchos ingresos en su economía que vienen del petróleo. Entonces, para para esos países, la caída de los precios del petróleo que se venía llevando antes de la pandemia, con una caída de la demanda que hay ahora, pues al final es un desastre para sus economías, ¿no? Estoy hablando de países, por supuesto, como Nigeria, como Angola o como Argelia, pero también a países que, no siendo grandes productores, tienen una enorme dependencia de los ingresos que vienen de la venta de ese petróleo, como por ejemplo Guinea Ecuatorial. Y hay otros vectores que, si quieres, comentamos, que tienen que ver, por ejemplo, con el turismo, algo que es muy fácil de entender desde la perspectiva española, con las remesas de la diáspora africana, que evidentemente están mandando mucho menos dinero que antes, y hay países que dependen enormemente no solo de los ingresos por turismo, sobre todo los países africanos isleños, sino también los que dependen de esas remesas que mandan los africanos en la diáspora a sus familias que están todavía en los países africanos, ¿no? Claro. Entonces se dan aquí una conjunción de elementos que al final nos habla de un impacto económico muy, muy importante. Y me imagino que el parón chino ha sido también demoledor, ¿no? Claro, lo que pasa es que al final tenemos que hablar no solo del parón de China, sino también del parón de la Unión Europea, porque Claro. podemos pensar, porque se habla mucho de la entrada de China en el continente africano como un nuevo actor económico, con cada vez más peso político, pero la realidad es que hoy por hoy la Unión Europea y los países europeos siguen siendo los principales socios comerciales de África. Y también siguen siendo, en inversión acumulada de años atrás, los países europeos son todavía los países más importantes de referencia para las empresas que están allí. Pero es cierto que China, bueno, pues en lo que son las nuevas inversiones, representa el porcentaje mayor, y esto es una realidad. ¿Qué sucede? Como tanto las exportaciones y las importaciones de los africanos hacia y desde la Unión Europea, e igualmente hacia y desde China, se han prácticamente paralizado a consecuencia de la caída de la actividad económica en Europa y en China, pues esto ha roto esas relaciones económicas y, por tanto, los países africanos también han sufrido por esa vía. Por ejemplo, países que se dedicaban a exportar flor cortada, pues han tenido que, como es el caso de Kenia, han tenido que destruir toneladas y toneladas de flor cortada que no se podía vender en ese momento a los mercados europeos. Y de igual manera, en sentido contrario, determinadas obras, por ejemplo, en ciudades africanas, como el caso de Addis Abeba, pues están paralizadas porque ha fallado la entrada de materias primas que venían de China. Entonces, está claro que las relaciones con el exterior, esa globalización de la que tanto se habla ahora, evidentemente también es un factor de impacto negativo para las economías africanas. Quería preguntarte, al hilo, ¿no?, de esta relación África-China, a África también llegó material chino defectuoso, con problemas, aquí ha habido pues bastante controversia. No sé si ha cambiado la visión de las principales economías africanas sobre China tras el COVID, y si crees pues, que China va a seguir reforzando su labor allí o que esto, pues, como decía, le ha pasado factura. Yo creo que no le ha pasado factura. Creo que China está utilizando la pandemia como un instrumento para ganar influencia política en los países africanos
fue de los primeros países que envió ayuda en forma de material sanitario, de protección, etcétera. Se distribuyó mucha cantidad, toneladas de materiales a través de Etiopía, por ejemplo. Es verdad que probablemente la Unión Europea al final está dando y dará bastante más dinero que China, pero hay un elemento clave que es la rapidez. Entonces, en el caso del gobierno chino ha respondido con mucha rapidez al envío de material y, claro, eso pues genera una narrativa que se quiere construir como que China está siendo un actor muy importante para ayudar a los países africanos. De hecho, la semana pasada se celebró una cumbre extraordinaria entre los países africanos, entre África y China, en la que una cumbre online, evidentemente, en la que fueron 13 líderes africanos, donde no se dijeron excesivas cosas nuevas, tampoco se comprometió más ayuda, pero que demuestra que China está siendo muy rápida. La Unión Europea, por ejemplo, tiene prevista para celebrar en octubre una cumbre Unión Europea-Unión Africana. De momento se mantiene la fecha de octubre, pero les está costando mucho preparar, ¿no?, esa cumbre. Sin embargo, China ya ha celebrado la semana pasada su cumbre extraordinaria, precisamente llamada así, extraordinaria cumbre para la solidaridad contra el COVID, y la Unión Europea sigue lenta. Entonces, eso al final, aunque China pues tenga el peligro que muchos señalan en términos de endeudamiento, etcétera, la realidad es que eso se percibe como un movimiento geoestratégico pues muy rápido y muy importante, que la Unión Europea y otros países europeos de forma individual pues no han podido responder. Quizá Francia un poquito más, ¿no? Claro, la capacidad de movilización rápida, ¿no? Oye, hablando eso de rapidez, muchos países africanos, de hecho, cerraron fronteras mucho antes que los occidentales, ¿no? No sé si hay alguna otra iniciativa que hayan puesto en marcha y que aquí no nos ha llegado la noticia, pero que es interesante también conocer. Hubo diferentes comportamientos, ¿no?, en el continente africano. En realidad, pues, podemos hablar de diferentes como tipos de lo que hicieron los países africanos. De los primeros en poner las medidas más rápidas y probablemente el confinamiento más duro y las medidas más restrictivas fue paradójicamente Sudáfrica, que es en este momento el que más problemas tiene y el epicentro de la pandemia ahora, ¿no?, a junio del 2020. Pero hubo también un conjunto de países en segunda línea que fueron también muy restrictivos, que impusieron confinamientos, que cerraron colegios, que impusieron toques de queda. Estoy pensando, por ejemplo, pues en Kenia, en Ghana, en Senegal. Estos países fueron muy rápidos también, ¿no? Incluso más rápido probablemente en el tiempo en comparativa que los países europeos. Luego hay un tercer tipo de países, como es el caso de Etiopía, que lo han realizado de una manera mucho más relajada, ¿no? Y un cuarto tipo de países africanos también que han negado directamente la existencia de la pandemia, ¿no?, como es el caso muy llamativo, por ejemplo, de Burundi, cuyo presidente pues, murió de COVID precisamente hace pocos días, ¿no? Entonces, la prensa ha dicho que ha muerto de un infarto al corazón, pero la realidad es que su mujer ha sido hospitalizada en un hospital en Kenia y todo el mundo piensa bueno, pues que probablemente el presidente haya muerto de eso. Entonces, si vemos también, es verdad que en general podríamos decir que el continente ha respondido de una manera muy rápida, con confinamientos muy complicados, porque no es lo mismo realizar un confinamiento en una ciudad europea que hacerlo, por ejemplo, en una ciudad africana, donde muchas de las personas que viven ahí necesitan salir a la calle para vender pequeñas cosas que son parte de su subsistencia diaria. Entonces, realizar un confinamiento en esas circunstancias es muy duro y, desde luego, tiene un impacto negativo, particularmente sobre personas más vulnerables, ¿no?, mujeres, etc. En el caso de las mujeres, por ejemplo, que son las protagonistas del comercio transfronterizo, que son las que están pasando en las fronteras de un lado a otro de los países africanos, pues los temas del cierre de fronteras les ha afectado mucho. Quizá hablamos en global, a veces sin tener en cuenta que el PIB y la economía van por un camino, pero luego hay dentro de las sociedades pues, colectivos siempre más vulnerables a los que hay que prestar atención. Entonces, como vemos, ha habido todo tipo de reacciones, pero es verdad que el continente ha reaccionado en términos generales mucho antes de lo que hemos hecho, por ejemplo, en Europa. Oye, y hemos visto cómo el Banco Central Europeo y la FED se han puesto rápidamente a estimular. ¿Los bancos centrales en África también lo han hecho? Ahí no, ahí es donde hay una gran diferencia. Igual que la Unión Europea tiene, aunque con cierta lentitud, como hemos percibido, sí tiene unos mecanismos de financiación extraordinaria y puede mover dinero y fondos y préstamos y subvenciones de una manera bastante importante. Los países africanos no tienen un banco central que pueda ejercer ese papel. Entonces, lo que sí que han hecho los países africanos de una manera con bastante iniciativa ha sido rápidamente reclamar temas que tenían que ver con los pagos de la deuda externa, ¿no?
porque pensando que no tienen un fondo al que acudir, lo que reclamaron inicialmente es, bueno, nosotros queremos dejar de pagar estos pagos de deuda externa al Club de París, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, porque por lo menos tendremos más espacio fiscal, tenemos esa cantidad de dinero que podremos gastarlo en otras cosas, ¿no? Y la realidad es que la comunidad internacional y el G20 llegó a un acuerdo precisamente, con lo cual para varios países africanos en este momento hay una moratoria hasta diciembre y durante estos meses no tienen que pagar los dineros, bueno, a las fechas de vencimiento de la deuda externa no tienen que pagar. Eso les ha dado un poquito más de espacio fiscal. Y luego en marcha hay financiación, por supuesto, de China, la Unión Europea tiene también prevista financiación, pero lo que no hay efectivamente es un mecanismo continental africano que pueda, bueno, pues asemejarse a un Banco Central Europeo o que se cree un fondo ahí de rescate como hemos hecho en Europa. Y mecanismos como por ejemplo el área de libre comercio continental, este proyecto que hay, cuéntame cómo va, en qué estado está. Claro, teníamos este proyecto de establecimiento de un área de libre comercio continental, es un proyecto muy nuevo, de hace un par de años, y un proyecto tremendamente importante. Yo soy una gran fan del área de libre comercio continental africana, porque se firmó el tratado en el año 2018 y no fueron pocos, porque fueron 44 países de 55 los que firmaron el acuerdo, lo cual nos evidencia ya que hay un compromiso político muy importante para poner en marcha este espacio. ¿Qué es esto del área de libre comercio continental africana? ¿En qué consiste? Pues desde la perspectiva de la Unión Europea lo podemos entender muy bien. Es generar un espacio sin aranceles. Un espacio sin aranceles significa que se facilita que los países africanos comercien más unos con otros, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tiene el continente, y es que los países africanos apenas comercian consigo mismos y fundamentalmente comercian con la Unión Europea y comercian con China. Con lo cual acabamos de ver cómo la pandemia del COVID lo que hace es poner en evidencia que los países africanos necesitan generar más comercio intrarregional y cadenas de valor. Esa flor cortada que comentaba antes, que se exporta a un mercado holandés, por ejemplo, se podría exportar a otro país africano, ¿no? Entonces, este proyecto de crear ese área de libre comercio continental, bueno, pues podría poner en marcha precisamente ese proceso, porque no sería de la noche a la mañana, pero un proceso de transformación de las economías africanas para que las economías africanas puedan relacionarse mejor y comerciar unos países africanos más con otros países africanos, que en el fondo sería algo tremendamente positivo, ¿no? Porque como vemos, lo que se generaría es mucho más empleo, se generaría más valor añadido que simplemente en la actividad económica típica de ahora, que es exportar la flor cortada, el café, el petróleo, o cosas como, por ejemplo, exportar petróleo, se refina en Canarias y se vuelve a comprar por el mismo país una vez refinado, ¿no? Entonces, el proyecto del área de libre comercio continental africana tenía una fecha de arranque, digamos, en la práctica, que se empezaba ya a comerciar sin aranceles, que era el 1 de julio del 2020. ¿Qué pasa? Que esta fecha, lógicamente, pues ha sido retrasada de momento sin ninguna otra fecha prevista, precisamente por la pandemia, ¿no? Entonces, ¿esto es un varapalo al proceso? Yo creo que no. Me parece razonable que el proceso, como muchas cosas, se han retrasado, pero sí que es verdad que, bueno, es el compromiso de liberalizar y quitar los aranceles entre países africanos es un compromiso muy ambicioso y esperemos que se cumpla, porque ese proyecto de Unión Económica Continental, en mi opinión, podría dar mucho a que África, bueno, pues se relacione más consigo misma, ¿no? Y sea menos vulnerable a cosas que vienen del exterior, se llame coronavirus o se llame influencia europea, influencia china o lo que sea. Ainhoa, una última pregunta. Se había hablado de efectos devastadores del COVID en África. Bill Gates incluso hablaba de 10 millones de muertes. No sé si esto reafirma aquello que decías en La Granja 2019, ¿no? De que no tenemos ni idea de por dónde va el continente africano y de que todavía estamos muy lejos de entenderlo, ¿no? No sé si esto te da una visión pesimista o por el contrario crees que, bueno, pues que poco a poco vamos comprendiendo y que simplemente ha sido un escenario dinámico y que nadie era capaz de predecir. ¿Qué tipo de sensación te deja esta pandemia y qué mirada brevemente tienes sobre la pospandemia en África? Bueno, las dos cosas. O sea, por un lado creo que hay una mirada pesimista sobre la mayor parte de las noticias y de lo que sucede en el continente africano y esto es una realidad. Entonces, lógicamente, cuando uno además se enfrenta a un fenómeno tan desconocido, en el que nadie sabe lo que puede pasar, como es el caso de esta pandemia, pues piensas en el continente africano
y lógicamente piensas en que se va a producir una catástrofe brutal. Y si te lo dice la Organización Mundial de la Salud o te lo dice Naciones Unidas, pues te das cuenta que efectivamente eso debe de ser verdad. Que tampoco sabemos exactamente qué puede pasar, pero que la realidad es que hoy por hoy esa visión, esa forma de mirar el continente, pues no ha dado como resultado que se haya producido ese número de muertos que se había anunciado, pues puede ser simplemente por el desconocimiento, pero creo que también hay parte de esa visión afropesimista que hay en muchos medios de comunicación y muy buena parte de la sociedad, no solo en España, incluso también en Europa, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Cuando lo que es en el contexto post-COVID-19, desde luego nos vamos a encontrar con un panorama económico muy nefasto, ¿no? Esto sí que es una realidad. Independientemente de la crisis sanitaria, los países africanos van a sufrir de una manera muy importante el impacto económico por aquí. Pensemos en los que los ingresos por turismo directamente los han anulado, etc. Entonces va a haber aquí una cuestión interesante de cuánto tiempo van a tardar en recuperarse, ¿no? Si van a ser 3 años, 4 años, 5 años, lo cual enlaza con la idea que comentaba al principio, que es una circunstancia desafortunada porque veníamos de un ciclo expansivo muy importante, ¿no? Y se estaba mirando constantemente a África como un continente que iba cada vez mejor, cada vez más democrático, cada vez menos golpes de Estado, cada vez con menos niveles de pobreza, con crecimientos económicos muy fuertes y la inversión está aumentando, ¿no? Entonces, esto viene a romper ese ciclo económico, ¿no? Esas tendencias, ese cambio a lo mejor en esa forma de mirar África. Entonces, bueno, habrá que esperar porque tampoco sabemos a qué velocidad se va a recuperar Europa, ¿no? Entonces tampoco es fácil saber a qué velocidad se recuperará el continente africano. Pero también hay una cuestión interesante, también depende mucho de la reacción internacional. Esta iniciativa, por ejemplo, de perdonar o retrasar el cobro de la deuda externa hasta diciembre, pues lógicamente si se continúa en el tiempo y se dan 6 meses más, 8 meses más, son esos meses en los cuales los gobiernos africanos pueden coger ese dinero, fortalecer sus sistemas sanitarios y la recuperación podría ser mayor, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco mi forma de verlo. Hay mucha incertidumbre, pero desde luego lo que hay asegurado es un impacto económico negativo muy claro y muy fuerte en algunos países. En otros menos, porque también hay países africanos, por ejemplo, que exportan oro y que como el oro ha subido su precio en el mercado internacional, pues en este caso les está yendo muy bien. No exportan petróleo, que es lo que en este momento sería un grave problema, y exportan oro, ¿no? O sea, que hablo en términos generales. Pero está claro que el continente africano también para aquellos países que se han dado cuenta que son tan dependientes de fuera, es una gran oportunidad para ponerse un espejo en sí mismos y decir, bueno, esta economía hay que transformarla, ¿no? Para que no sea tan vulnerable al COVID y al exterior. Ainhoa, Mari, muchísimas gracias por este rato de charla. Cuídate mucho. Gracias a vosotros, gracias. Un beso.